Queridos estudiantes, les habla su profesor Tobías Mamani y hoy estudiaremos la Guerra del Acre. Primeramente, veremos el contexto histórico. En el contexto histórico tenemos que hablar de la quina y el comercio libre. ¿Qué es la quina? Resulta que es un producto originario de los Andes utilizado como antídoto contra la malaria o paludismo. Los bosques silvestres de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia se convirtieron en los proveedores exclusivos de esta materia prima. Sin embargo, las colonias inglesas y holandesas acapararon el mercado mundial a partir de 1890. Esta pertenece al género de la cinchona. Existen alrededor de 24 especies en el mundo, mide 24 metros de alto y su tronco tiene un diámetro de 60 centímetros. El árbol de la quina tiene un componente muy solicitado llamado quinina, el cual se utiliza para la elaboración de un amargo y angostura y de agua tónica, el cual se emplea en una serie de preparados medicinales que combate la malaria y además disminuye cuadros de fiebre. Este árbol crece en los bosques de neblina que se ubican entre los 800 a 2800 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por su alta concentración de humedad y nieblina. También tenemos que recurrir al contexto histórico. Antonio José de Sucre fue el que dio un libre comercio de la cascarilla. Andrés de Santa Cruz estableció un monopolio estatal y el control del contrabando. José Vallivian crea el Banco Nacional de la Quina, con lo que se inicia un proceso de auge de 1844 a 1858. Nos fue bien con la quina. Sin embargo, Manuel Isidoro Belzu no pudo consolidar el monopolio de la quina y así llegamos a 1890, donde los holandeses e ingleses acapararon el mercado. Ahora tenemos que hablar de la goma elástica. Tenemos que indicar que debido a la revolución industrial, entre los años 1906 a 1910 comienza el auge de la goma, el cual se extrae de este árbol que tiene el nombre de Symphonia Elastica Hevea. Tenemos que indicar que gracias a la invención del automóvil se tiene el auge de la goma, ya que Baines hace funcionar el primer auto a combustión y resulta que Goodyear empieza a fabricar llantas para los automóviles. Este es el primer automóvil, sin embargo no tiene llantas de goma, pero luego se vio la necesidad y además de que era mejor con llantas de goma y ahí aparece Goodyear. Vemos sus logos con los cuales inició y el logo actual, y como hoy es una grande empresa que produce neumáticos y llantas de goma. Tenemos que indicar también que se fueron creando a partir de 1878 barracas y haciendas, algunas de manera clandestina y otras que el gobierno podía controlar. Hablamos del territorio del Acre, donde se encuentra este arbolito Symphonia Elastica Hevea. En toda la región acreana, el Amazonas de Brasil y la parte norte de Pando, de nuestro país, tienen estos árboles. En ninguna otra parte del mundo se tenía en esa época este tipo de árboles del cual se podía extraer la goma. Sin embargo, más adelante, ingleses van a robar la semilla y van a llevar hacia Europa, en el cual no va a funcionar, pero sí en India van a lograr producir estos árboles del cual se puede extraer la goma. Se trazó una ruta, y aquí tenemos que hablar de este señor Carlos Fitzcarraldo, que estableció esta ruta de exportación de lo que es la goma elástica, del caucho en su materia prima, a través del río Madre de Dios al río Madera, hasta el Amazonas y el Atlántico, pero en la sección del Purus por el río Manus. Pero en el camino resulta que tuvo un monte que no le permitía pasar directamente. Para completar la ruta. Dice que Fitzcarraldo, con la ayuda de indígenas del lugar y muchos trabajadores, hicieron que un barco pueda pasar una montaña. Fue una de las acciones increíbles que realizó Carlos Fitzcarraldo. La goma. ¿Cómo se produce la goma? Primeramente se extrae
lo que es el caucho, este líquido blanco, a través de un sangrado, los que extraen se llaman siringueros. Después de extraer este líquido blanco, se hace un proceso de humeado a temperatura con vapor y este líquido empieza a convertirse en una especie de masa, el cual es laminado y secado y posteriormente trasladado para que las fábricas lo conviertan en un producto. Este es el proceso básico que se tiene en la producción de la goma elástica. Tenemos una imagen de cómo se preparaba el caucho para ser exportado. Si hablamos de la goma elástica, tenemos que hablar necesariamente de Nicolás Suárez, el cual se va a constituir en uno de los grandes empresarios de la goma elástica, del caucho. Primeramente su familia trabajó con la quina, pero luego él vio que se podía trabajar con la goma elástica y se dedicó. Resulta que entre los hijos Beni, Madre de Dios, Mombre, Poredinger, Nicolás fundó la Cachuela Esperanza en 1882. Este lugar es muy importante dentro de lo que es la goma. Vamos a ubicarlo en el mapa donde se encuentra la Cachuela Esperanza y justamente en la ruta que Fitzcarraldo había establecido para la exportación de la goma. Por lo que Nicolás Suárez podría decirse que es el varón de la goma. Ahora tenemos que hablar acerca de la guerra. Los antecedentes primeramente. Bolivia nació sobre la base geográfica de la Real Audiencia de Charcas, como vemos en la imagen, por lo que decretó Bolívar el uti possidetis juris. Sin embargo, vamos a decir que el territorio del Acre no estaba bajo jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas, pero se nos otorgó ese territorio cuando se fundó nuestra república. El territorio del Acre inicialmente tenía unos 355.242 kilómetros cuadrados, desde lo que es el río Madre de Dios y Abuná, llegamos hasta el río Madera, a la vaguada de Madera, que es la referencia en el grado 7, se traza una línea geodésica hasta el río Yabari, y luego tenemos una línea de montañas que van a separar lo que es el territorio del Acre, separado del territorio del Purus, pero Mariano Melgarejo literalmente obsequió 164.242 kilómetros cuadrados al Brasil en el Tratado de Ayacucho. Se estableció esta línea, por lo que toda esta parte se entregó a Brasil el 23 de noviembre de 1867. Algo que no fue favorable para nuestro país. Como antecedente hay que mencionar ese tratado que firmó Melgarejo en 1867. También hay que hablar sobre la creación del Puerto Alonso, creado en 1899 como una especie de aduana, el cual legitimó la soberanía de este lugar con propósitos administrativos. Sin embargo, esto molestó a los siringueros, a los que tenían sus barracas y haciendas que vivían de la producción del caucho. La fiebre del caucho también fue otro motivo porque Brasil y otros países miran este territorio como algo que podían apropiarse para aprovechar esta riqueza. Y el boom que dio lugar al inicio de lo que es la llamada Guerra del Acre es el impuesto a las importaciones del caucho, el cual había puesto Bolivia, y por lo que el gobernador Torres del Amazonas de Brasil se movilizó a causa de este impuesto, lo cual llevó al desarrollo del conflicto. Y ahí tenemos que hablar de los antecedentes. En 1899 ya mencionamos los problemas de límites y los intereses que tenían Perú y Brasil en el Acre y el obsequio de Melgarejo. La Guerra del Acre se divide en dos campañas. La primera campaña, el 1 de marzo de 1899, se levanta Luis Gálvez, el cual declara al Acre como un país independiente libre, que ni de Brasil ni de Bolivia, a causa de la implementación del Puerto Alonso como uno de los puestos aduaneros. Va a ser reprimido por el ejército boliviano. José Manuel Prando, presidente de Bolivia, manda una incursión
y van a reprimir este levantamiento y se van a destacar los combates de Papiri, Cajeuro y Riocino, y destacamos a Maximiliano Paredes, quien participó de esta batalla. La segunda campaña se llevó a cabo en 1902, esta vez por Plácido de Castro y Jefferson José Torres, que declaran el 27 de enero de 1903 la independencia del Acre. Vemos aquí el lugar de Sapuri, es donde empieza esta segunda campaña, y tenemos que mencionar que aquí va a participar José Manuel Pando con el apoyo de Nicolás Suárez, ya que él va a mandar a sus personeros y trabajadores luchando en favor de Bolivia. Esta guerra queda, ¿no? Sin embargo, vamos a decir, sin ganadores ni perdedores, a pesar de que fue ilegal la llamada independencia del Acre, pero vamos a tener que solucionar este problema a través de tratados. No debemos dejar de mencionar a Puerto Bahía, lo que hoy es Cobija, como un lugar donde se realizaron también enfrentamientos y como cuartel general de lo que fue el ejército boliviano. Pero en 1903 se tiene que dar la firma del Tratado de Petrópolis, en la que el 17 de noviembre de 1903 Bolivia cedió una superficie aproximada de 191.000 kilómetros cuadrados a Brasil, por lo que Brasil debía de pagar 2 millones de libras de esterlinas, que en ese tiempo era la moneda que tenía un alcance internacional. De esta manera se llevó a cabo la llamada Guerra del Acre. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.